tener comunión los unos con los otros y seguir creciendo en su palabra. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea dirigiéndonos a través de su palabra, a través del texto bíblico que es un gran regalo que Dios ha dejado al ser humano para que todos podamos conocer su palabra, para que podamos seguir escuchando la voz del buen pastor. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por la bendición que tenemos de estar en tu casa, Señor, de que las puertas de la iglesia, Señor, pues se han abierto para que podamos estar aquí todos reunidos, Señor, y poder así conocer un poco más de lo que tú nos has hablado. Señor, queremos, Padre, honrarte por medio de la predicación fiel y bíblica de tu palabra, y que todos podamos, Señor, estar siempre conectados con lo que tú nos has dicho. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. Quisiera que en esta mañana, queridos hermanos, visualicemos la imagen de un relojero habilidoso, un relojero experto y técnico que realiza su trabajo con gran meticulosidad. Y él empieza la obra y la elaboración de un reloj muy elegante, un reloj muy exquisito, y este relojero representa a Dios, quien es y lo conocemos como el creador del tiempo y de nuestras vidas. En este reloj, cada una de sus piezas es colocada con gran precisión. Y cada engranaje de este reloj funciona en perfecta armonía. Entonces, mientras el reloj avanza y todo va funcionando correctamente, las manecillas marcan los momentos clave de la historia humana, donde es Dios cumpliendo su plan de salvación, su plan maestro. Finalmente, el sonido de una campana en ese reloj que ha hecho este prolijo artista marca el nacimiento de un niño clave en la historia de nuestras vidas. La señal de la promesa cumplida. Esto ilustra cómo los tiempos aparentemente lentos y complicados son parte de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces quizá hemos pensado que Dios se demora en algo que nosotros quizá hemos pedido? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos quizá pensado que Dios se ha olvidado de su plan o de sus propósitos en nuestras vidas? Pero no es así. Entonces, hermanos, cada detalle, por más pequeño que parezca, es esencial en el diseño perfecto de su plan. Con esta ilustración, lo que quiero hacer es resaltar y destacar la omnisciencia y la maestría de Dios como el relojero maestro que teje cada hilo de la historia para cumplir sus promesas, para cumplir lo que Él ha dicho en su palabra por medio de los profetas, el tiempo que Él ha designado para cada uno de nosotros. El tema del mensaje de esta mañana es la señal de la promesa cumplida en Juan el Bautista. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en el Evangelio
según San Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Abramos nuestras Biblias y cuando llegue me indica con un amén para saber que todos estamos sincronizados con este pasaje. Capítulo 1 de Lucas y vamos a leer los versos del 5 al 14. Mire lo que dice este pasaje. Lucas capítulo 1 versículos del 5 al 14. Permítame leerlo y dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Queridos hermanos, la historia que vamos a revisar el día de hoy habla acerca de dos personas que parece que por mucho tiempo habían estado esperando respuesta de parte del Señor. Aparentemente una respuesta muy demorada, una respuesta que había tomado demasiado tiempo y probablemente en la humanidad y en la debilidad de estos dos personajes, quizá ellos de alguna u otra forma pensaron que esto ya no iba a suceder. Pero nosotros vemos, queridos hermanos, y esta es la primera lección que les quiero compartir, es que Zacarías y Elisabet habían dispuesto sus vidas para ser instrumentos escogidos de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros hablamos con Dios? Y no solamente eso, sino que disponemos nuestras vidas para hacer y hacer lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida ponemos delante del Señor nuestros talentos? Ponemos delante del Señor cada una de las habilidades que Él nos ha dado para ser instrumentos de Dios. Nosotros vemos claramente que la gracia de Dios había caído sobre sus vidas. ¿Y qué significa esto de la gracia de Dios? Cuando una persona tiene gracia de Dios en su vida, nosotros podemos ver la misericordia de Dios reflejada en su vida. Nosotros podemos ver cómo ellos son instrumentos escogidos en las manos de Dios. Ambos eran justos delante de Dios, según lo que nos dice el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Que ambos eran justos delante de Dios. Y nosotros, hermanos, podemos reflexionar en esto. ¿Cómo puede ser posible que una persona o estas personas sean considerados de una manera tal que se les llame justos delante de Dios? Esto es muy especial. De muy pocas personas nosotros podemos ver en la palabra del Señor que Dios utiliza algunos términos muy especiales que nacen de su corazón.
Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué cualidades corresponden a personas justas? Bueno, algunas pautas nos da la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 21:26. El justo da y no detiene su mano. Miren, las personas justas, dice la Escritura, que dan y no detienen su mano. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El justo es conocido por su fe. El justo es conocido por temer a Dios. El justo es conocido por seguir adelante en la vida cristiana. Plata escogida es la lengua del justo. Proverbios 10:20. Otra cosa que nosotros vemos como una característica de personas piadosas y justas es que su lengua es plata escogida. Lo que ellos dicen es plata escogida. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Proverbios 10:32. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra cosa interesante que nosotros vemos en las personas justas, piadosas, es que son personas de oración. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren lo que se decía de Job. El versículo 6 también nos da una clave muy importante acerca de esta cualidad especial que Dios considera acerca de Zacarías y Elizabeth. Dos personas ancianas, dos personas viejas, pero dice el versículo 6 que ambos andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuánto, hermanos, nosotros estimamos la palabra de Dios en nuestra vida? Para ellos, la ley de Dios, para ellos, lo que había sido escrito por los profetas, para ellos, la escritura era algo muy importante, de tal forma que dice el texto bíblico que ellos eran irreprensibles en cumplir las ordenanzas de Jehová, que eran irreprensibles en cumplir los mandamientos del Señor. Así nos indica el versículo 6. Qué bendición, hermanos, es ver cómo aquellos a quienes Dios derrama su gracia aman su palabra. Qué bendición, hermanos, y qué ejemplo tan grande es ver en aquellos sobre quienes la gracia de Dios ha caído en sus vidas. Son considerados justos, no solamente quizá por aquellos que están dentro de la congregación, porque quizá uno puede tener un buen testimonio dentro de la congregación. Alguien puede decir, el hermano Mario pues tiene un testimonio de una persona honesta, sincera, con buen carácter, ¿no es verdad? Pero qué bendición es que seamos conocidos así, por todos. Así nosotros vemos, queridos hermanos, la vida de Zacarías y Elizabeth, que eran instrumentos a quienes Dios había derramado su gracia. Y ambos andaban irreprensibles en el cumplimiento de la palabra de Dios. Otra cosa importante que nosotros vemos aquí es que en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo, porque tenían algunas limitaciones, Dios se glorifica. Es decir, que no importa las cosas por las cuales nosotros podamos estar pasando. Quizás las cosas en las cuales tengamos carencia, las cosas que no tengamos, pero Dios es grande, todopoderoso, que puede usar cualquiera de nuestras debilidades, cualquiera de nuestras limitaciones para Él glorificarse. Dios se glorifica en medio de las circunstancias que ellos estaban pasando y no fueron avergonzados. Miren cuál era la cualidad de Elizabeth. Versículo 7, mire lo que dice.
pero no tenían, ¿qué cosa? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No solamente que esta mujer tenía este problema en su salud, en su matriz, sino que ya había pasado tanto tiempo que ambos se encontraban en una edad que no era posible para personas de esa edad tener hijos, según lo que nosotros vemos en el versículo 7. Ahora, vemos nosotros que a pesar de estas circunstancias, ellos mantienen una cosa muy importante de aquellos que aman al Señor. Y ellos mantienen en oración este deseo y esta solicitud. Mire lo que dice el versículo 11 al 14. Leamos y dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. ¿Quiénes nomás habrían estado apoyando en oración a estos dos hombres piadosos, a estos dos personajes que a quienes nosotros podemos ver que ponen su vida para ser instrumentos de Dios? Ellos elevan su oración al Señor por aquel hijo que tanto esperaban. En la palabra de Dios nosotros vemos muchas veces cómo Dios en su poder habilitaba la matriz de muchas mujeres que no podían tener hijos. Nosotros podemos ver cuánto gozo era para estas familias, especialmente para aquellas mujeres que habían perdido su esperanza, que quizá ellas decían, bueno, voy a darme quizá por vencida y no voy a esperar el hijo que tanto quiero, pero Dios llegaba a sus vidas y les concedía esta petición. Y lo mismo sucede en esta historia que estamos leyendo, queridos hermanos. Estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, entregan sus vidas al Señor y son considerados como grandes instrumentos de Dios. La segunda cosa importante que nosotros podemos aprender de este pasaje es que la soberanía de Dios permite, habilita el cumplimiento de cada una de sus promesas en su tiempo. Queridos hermanos, las cosas del Señor deben ocurrir, y debemos entender eso, deben ocurrir en su tiempo, porque sus planes son perfectos, porque sus tiempos son perfectos. Quizás nosotros podríamos decir, Señor, pero hemos orado tanto por este hombre, Señor, hemos orado tanto por esta mujer, Señor, hemos elevado nuestras oraciones años a ti por esta situación o por aquella petición, pero Dios es soberano en el cumplimiento de sus promesas. La soberanía de Dios, en este caso, queridos hermanos, nos permite ver cómo Él escoge, Él elige y consagra a un hombre llamado Juan el Bautista, aquel niño tan esperado, aquel niño que iba a ser de gran bendición para ese pueblo. Y Dios escoge a un niño común y corriente para derramar su gracia sobre él. Y mire lo que dice en la Escritura, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Mire lo que dice el versículo
3. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo el Señor había dejado de hacer oír su voz? ¿Cuánto tiempo, cuántos años de silencio profético habían pasado hasta que nuevamente Dios escoge a un hombre, muestra su misericordia por este pueblo, muestra su misericordia por el mundo y envía a un hombre que se llamaba Juan el Bautista para que él prepare el camino del Mesías, para que él haga la voluntad de Dios, para que él cumpla su propósito de anunciar el mensaje que había recibido, que todos se arrepientan de sus pecados, que todos se conviertan al Señor. Una de las cualidades de Juan el Bautista, según nosotros vemos en el versículo 15, vamos nuevamente a Lucas, versículo 15 del capítulo 1, mire lo que dice. Porque será, ¿qué dice? Grande delante de Dios. Miren, será grande delante de Dios. Luego dice, no beberá vino ni sidra. Él era un nazareo. ¿Usted alguna vez ha escuchado lo que significa nazareo? Bueno, los nazareos no podían cortar su cabello. Dios había provisto algunas cualidades y algunas cosas que aquellos que iban a ser consagrados a Dios no podían hacer. Y una de ellas era no cortar su cabello. Tampoco podían beber vino ni sidra, no podían beber alcohol. Tampoco podían tocar ninguna cosa inmunda. Juan el Bautista era un hombre consagrado a Dios. Era importante para Dios. Dice el versículo 15 que era considerado grande para Dios. Nosotros, hermanos, podemos ver que Dios, en el cumplimiento de sus promesas, escoge a personas pequeñas, limitadas, con fallas, con pecados y errores, para cumplir sus propósitos grandes en sus vidas, para que Dios sea honrado en todo tiempo. Miren otra característica de este personaje, era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo iba a acompañar, su poder iba a ser manifestado en su vida. Iba a tener su sabiduría, iba a tener el respaldo de Dios en este ministerio muy importante. Y otra cosa que nosotros podemos ver en él como algo muy especial era la predicación. Su predicación era algo que iba a marcar un punto esencial en la vida de aquellos que iban a escuchar su mensaje. Versículo 16, ¿cómo era o cuál era la característica de la predicación de Juan? Dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de ¿quién? De Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Miren ustedes lo que haría la predicación del mensaje que Dios le había dado a Juan. Queridos hermanos, cuando los pastores, cuando los predicadores, cuando la iglesia de Cristo predica la palabra de Dios, cosas vitales ocurren en las vidas de aquellos que la escuchan.
No debemos cambiar el mensaje por nada de este mundo. Debemos ser fieles a la predicación de su palabra, porque cuando predicamos su palabra, cosas importantes ocurren en los corazones de aquellos que la escuchan. El Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Juan el Bautista se había limitado a decir las palabras que Dios le había encomendado para que su predicación, para que el poder del Espíritu Santo a través de esa predicación, de ese mensaje, haga que se conviertan los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Queridos hermanos, cuando hay un corazón duro, lo único que puede revertir ese corazón, lo único que puede quebrantar esas fortalezas en las mentes, en los hábitos de las personas, es la palabra de Dios, santa y bendita. La predicación de Juan el Bautista era algo muy importante, porque por medio de su predicación iba a preparar al Señor, un pueblo santo y dispuesto a Él. Queridos hermanos, si nosotros amamos la palabra del Señor, si nosotros nos mantenemos firmes en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, Dios va a prepararnos para ser un pueblo santo y dispuesto para Él. Es de gran bendición poder ver cómo el ejemplo de Juan el Bautista, al mantenerse firme en la predicación del mensaje, puede y hace muchas cosas en la vida de este pueblo. Y la tercera enseñanza que quiero compartir en esta mañana sobre el pasaje que hemos leído es que Dios se glorifica en medio de las debilidades de Zacarías y de Elizabeth. Dios se glorifica. Dios, ante las limitaciones que ellos tenían, no deja de cumplir sus propósitos. Dios no deja de cumplir su plan. Y miren ustedes cómo en el versículo 18 vemos a un hombre que estaba dudando. Zacarías, hemos visto que es un hombre justo, hemos visto que es un hombre que ha mantenido su oración y su petición delante de Dios, pero mire lo que dice y qué le responde Zacarías al ángel luego de esta gran noticia, ¿no? Cualquiera diría, bueno, Zacarías se emociona y cree lo que le había dicho el ángel. Pero miren lo que pasa, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo ya no puedo. Yo ya soy viejo. Yo no puedo hacer esto que tú me estás diciendo. ¿Cómo puede ser posible? Y no solamente yo, mi mujer también es de edad avanzada. La verdad es que no puedo digerir lo que me estás diciendo, Gabriel. Zacarías empieza, hermanos, a pedirle al ángel Gabriel garantías de la promesa que había sido dada. Es básicamente que le dice, ¿cómo tú me puedes garantizar que esto va a ser realidad si nosotros ya no podemos hacer esto? Se nos ha pasado el tiempo. Pero miren ustedes cómo la incredulidad de Zacarías es disciplinada por parte del Señor. Vamos a ver qué pasó, versículos 19 y 20. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, ¿qué pasará? Quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Dice una escritora, si usted no tiene fe, quédese callado. Si usted no tiene fe, mejor quédese callado. Queridos hermanos, solamente aquellos que tienen fe, solo aquellos que pueden creer lo que Dios dice en su palabra, gozarán de las más ricas, de las más grandes promesas que Dios ha destinado para todos aquellos que tengan fe. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, nosotros vemos que los grandes hombres y mujeres de fe recibieron las promesas. ¿Y saben por qué recibieron las promesas? Porque según el escritor a los hebreos dice que ellos pusieron su mirada en un arquitecto, en un fundador de una ciudad que no miente, que no se arrepiente, que mantiene sus promesas. Pero nosotros aquí en esta historia vemos que Zacarías es disciplinado por su falta de fe. Las promesas de Dios deben ser cumplidas en su tiempo y vemos que se cumplieron a pesar de la debilidad que tenían ellos. La estéril concibió tal como había sido dicho por Dios, según el versículo 24. Mire lo que dice, versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Miren, se hizo realidad lo que Dios había dicho y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Y sabe lo que dice? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí vemos a una mujer que reconoce la bondad de Dios, quitando de ella su afrenta. La peor vergüenza para una mujer en aquellos días, queridos hermanos, era no poder tener hijos. La esterilidad de una mujer hacía que gane la mala mirada de mucha gente, el menosprecio de mucha gente, pero Elizabeth reconoce cuánta gracia y misericordia había recibido de parte de Dios, que quizá pudiendo escoger a una mujer joven, que quizá no pudiendo escoger a una mujer que podría gozar de una buena salud, Dios decide utilizar y glorificarse en estos dos personajes y quita la afrenta de ella. Bueno, ¿qué podemos concluir, hermanos, en esta historia tan interesante acerca de una señal cumplida en el tiempo provisto y previsto por Dios? Todos los verdaderos creyentes somos instrumentos de Dios en sus manos. Mire lo que digo. Todos los verdaderos creyentes somos instrumentos de Dios en sus manos. Debemos aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios va a usar nuestras debilidades o limitaciones para Él glorificarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que nuestro anhelo más ferviente sea disponer nuestras vidas, talentos y recursos para que puedan ser útiles en las manos de Dios, para que nosotros podamos ser conocidos como personas que han sido transformadas con un corazón convertido y arrepentido. Que todos podamos tener un corazón lleno de agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha trazado para nuestras vidas. Que podamos recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos ha salvado,
cómo nos ha rescatado, cómo nos acompaña día a día, cómo ha estado en medio de nuestras aflicciones. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.